Hola y muy buenos días a mis queridos niños y niñas del tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchos ánimos para una nueva semana de nuevas experiencias. Mis queridos niños y niñas, recuerda que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Mis queridos niños, estamos en la semana 35 y nuestra experiencia de aprendizaje es nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. Nos encontramos a pocos meses de cumplir 200 años de nuestra independencia y esta fecha es motivo de festejo para las peruanas y los peruanos. El Bicentenario de la Independencia del Perú es un momento para celebrar los logros y conmemorar a las y los personajes como Túpac Amaru, Micaela Bastidas, José Olaya, entre otros que lucharon por un país libre. Es una fecha conmemorativa, una fiesta nacional y un momento oportuno para preguntarnos si estamos yendo por buen camino y si hemos recorrido los pasos correctos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Es posible que aún no cuentes con mucha información acerca del Bicentenario, por lo que en estas 2 semanas conocerás sobre el tema y responderás las siguientes preguntas. ¿Qué celebramos en el Bicentenario? ¿Qué sueños y desafíos podemos plantear para el Bicentenario del Perú? ¿Cómo podemos expresar nuestros sueños y anhelos a través de la música y el arte? ¿Cómo difundiremos este acontecimiento? Pues en este contexto leerás diversos textos y reflexionarás sobre el sentido del Bicentenario. Conocerás algunas expresiones culturales de nuestro país. Investigarás a través de diversas fuentes de información. Identificarás los procesos históricos y personajes que participaron en la lucha por la independencia de nuestro país. También reflexionarás sobre sueños y aspiraciones para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Al término de estas 2 semanas, estarás en condiciones de expresar tus sueños y anhelos para el país en un mural, en el que emplearás elementos artísticos. ¿Listo? Muy bien, mis queridos niños y niñas. Entonces, ya el día de hoy vamos a empezar, el día de hoy, 30 de noviembre, vamos a empezar con el área de comunicación, cuyo tema será leemos un texto relacionado con la conmemoración del Bicentenario. Vamos a conocer entonces el propósito de hoy. ¿Cuál es? Hoy empezarás leyendo un texto, el cual te ayudará a tener más información sobre esta gran fiesta que pronto celebraremos. Ahora, ¿cuál es tu meta? Pues la meta de hoy es leer un texto relacionado al Bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. Recuerda que debes revisar tus criterios de evaluación. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, establecer tu propósito de lectura. Segundo, explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Tercero, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Cuarto, explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto. Y quinto, considerar información del texto para emitir una opinión. Bien, entonces, empecemos con nuestro trabajo. Acá nos dice, lee lo que dice Juan. A ver, Juan dice: mi maestra nos ha pedido investigar sobre el Bicentenario. Ya es hora del noticiero. Veré las noticias junto con mi abuelito. Así él me podrá
orientar. Antes de iniciar la lectura, vamos en este primer proceso. Pide la ayuda de un familiar. Invítalo a observar el texto y a relacionar las imágenes. Luego responde las siguientes preguntas. Entonces juntos observen este texto que van a leer, ¿no? Analízalo. Miren cómo empieza, cómo está prácticamente, cómo ves su estructura de este texto, ¿ya? A ver. Y luego vas a responder estas preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? A ver, ¿has visto o leído un texto similar a esto? ¿Dónde de repente? No, de repente la semana pasada, cuando Alex nos mostró una historieta dando de repente a conocer cómo realizó la entrevista a sus tíos. ¿Te acuerdas? ¿No? Es muy parecido a esto, ¿sí o no? Muy bien, ahí está, ¿ves? ¿Te acuerdas? Los globitos, las imágenes, el título, ¿cómo se llaman cada cuadro? Las viñetas, ¿verdad? ¿Ya te acordaste? Muy bien. ¿De qué crees que se tratará el texto? A ver, viene el título nada más. ¿De qué crees que tratará el texto? Recuerda que aquí en este momento todavía no has leído la lectura, ¿ya? No has leído su contenido, solamente puedes leer el título y observar las imágenes. Si dice el Bicentenario del Perú, ¿de qué crees que se tratará el texto? De hecho, ¿no? De repente puedes colocar o puedes decir, tratará sobre la historia del Perú, puede ser. Tratará sobre lo que es un bicentenario para el Perú. Entonces tú vas a colocar lo que tú crees, ¿ya? La siguiente pregunta, ¿para qué crees que se ha escrito? ¿Para qué crees? De repente para dar a conocer a otras personas sobre el Bicentenario del Perú. ¿O qué es el Bicentenario en el Perú, no? ¿Listo? Entonces aquí recuerda que tú anotarás lo que tú crees, o sea, tus ideas. ¿Bien? Y luego vas a escribir tu propósito de lectura, ¿ya? Lee el texto y escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda que aquí vas a colocar, o sea, ¿para qué? ¿No? Como es decir, ¿para qué vas a leer la lectura? De repente leeré el texto para reconocer de qué trata y para qué fue escrita. Bien, continuamos entonces. Ahora, ya estamos durante la lectura. Durante la lectura te dice, lee en silencio y atentamente el texto. Esta será tu primera lectura. Entonces tú puedes hacer en casita una primera lectura en forma silenciosa. ¿Listo? Ya de cuenta que aquí vamos a hacer una segunda lectura. Bien, vamos a leer. El título es El Bicentenario del Perú. Pronto se cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Entonces, vemos qué sucede aquí. Acá está señalando que están observando la televisión y cuando en eso escuchan que el personaje, en este caso el noticiero, está dando la información siguiente. La región La Libertad celebra 200 años de independencia. Y acá el niñito dice, abuelito, ¿por qué dice eso? El abuelito le responde y dice, Juan, la población se está preparando para conmemorar el Bicentenario del Perú. Te cuento, le dice, ¿no? Y luego le dice, La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820. ¿Y por eso se le llamó libertad? Tienes razón, Juan, eres inteligente. Además de la libertad, ¿se proclamó otros lugares? Sí. Luego se proclamó la independencia en Piura y Tumbes en 1821.
antes del mes de julio. El último grito de libertad para que el Perú se independice de España fue la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y acá el abuelito sigue diciendo, ¿no? La proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821 en la ciudad de Lima. Cusco, en 1825, fue el último lugar donde se proclamó la independencia, luego de la batalla de Ayacucho. Entonces acá el niño dice, entonces, ¿en todos los lugares del Perú se conmemora el bicentenario? Sí, y con ello los sueños y anhelos que hemos logrado las peruanas y los peruanos en estos 200 años. ¿Qué sueños, abuelo? Muy bien. Entonces acá también vemos, las peruanas y los peruanos soñamos con un país que respete la igualdad de oportunidades. Y acá el abuelo dice, los sueños logrados hasta hoy, ¿cuáles son? Tenemos un DNI desde que nacemos. Las mujeres votan y eligen a las y los gobernantes. Las mujeres se desempeñan en las mismas profesiones, actividades y labores que los hombres. Mujeres y hombres reciben una remuneración por su trabajo. Mujeres y hombres acceden a la educación. Nuestros sueños para el mañana. Nuestros sueños para el mañana será un país limpio y saludable. Un país que escuche las voces de las niñas y los niños. Un país donde se respeten los derechos de todas y todos. Un país con oportunidades para todas y todos. Un país donde se viva en democracia. Bien, entonces hasta aquí hemos leído la lectura que nos han dado el niño con su abuelito. Recuerda que hemos leído, ¿qué cosa? Una historieta, ¿verdad? Muy bien, recuerda entonces que la historieta es una secuencia narrativa de hechos que se usa principalmente imágenes y que se presentan en recuadros, viñetas, donde observamos a los personajes y sus diálogos breves. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bien, ahora, después de la lectura, ¿qué vas a hacer después de la lectura? Dice, ahora te invitamos a completar las siguientes tarjetas. Pues en este caso de repente te voy a ayudar con 2 y tú vas a continuar con el resto. Y para que puedas continuar con el resto, si lo crees necesario, vuelve a leer el texto para que puedas completarlo. En este primero, por ejemplo, te dice, ¿qué se celebra en el Bicentenario? A ver, según la lectura, ¿qué se celebra en el Bicentenario? Muy bien. En el Bicentenario se celebra los 200 años de la independencia del Perú. Ahora, ¿qué región del Perú celebra primero el Bicentenario y por qué? El que celebra el Bicentenario es la región de la Libertad, porque fue ahí donde se proclamó primero la independencia, un 29 de diciembre de 1820. Eso lo vas a encontrar en tu texto mismo. ¿Listo? Y todo lo demás también, por ejemplo, acá dice, ¿qué región del Perú celebra último el Bicentenario y por qué? ¿Qué sueños se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario? ¿Cuáles son los sueños y anhelos del mañana? Ahí está y lo vas a encontrar. Y último, ¿qué acciones realizarás para lograr tus sueños y anhelos? O sea, aquí vas a escribir tú. Ya no la vas a encontrar en la lectura, sino que vas a sacar de tus ideas. ¿Qué acciones tú puedes realizar para lograr tus sueños y anhelos? ¿Listo? Muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas. A ver, por lo visto tenemos 7 preguntas. Entonces también igual
vas a ir respondiendo. La primera pregunta te dice, ¿qué te ha parecido la historieta y por qué? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Interesante? Y si te pareció interesante, ¿por qué? ¿Listo? ¿De qué trata el texto? Explica con tus propias palabras. Pues ya, aquí como tú ya has leído la lectura, entonces vas a comenzar a explicar de qué trata el texto, pero con tus propias palabras. ¿Listo? ¿Para qué se ha escrito el texto? Explícalo también con tus propias palabras. ¿Cuál es tu opinión sobre el contenido del texto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con los sueños y anhelos del mañana que se plantean en el texto? ¿Por qué? Desde tu rol como estudiante, ¿cómo podrías contribuir a lograr los sueños y anhelos del mañana? ¿Tú cómo podrías ayudar? ¿Ya? También ahí anótalo. Muy bien. Ahora, lee tus respuestas iniciales. ¿Estás de acuerdo con tus preguntas iniciales? ¿Cómo podrías reformularlas? ¿Listo? Muy bien. Y entonces, una vez que terminas de completar estas 7 preguntas, luego comparte el contenido de la historieta con tus familiares. Coméntales todo lo relacionado a la celebración y conmemoración del Bicentenario, así como los lugares donde se proclamó la independencia del Perú. Después, puedes realizar las siguientes preguntas. ¿Qué les pareció esta información? ¿Creen que es importante conocerla? ¿Por qué? Ya le haces esas preguntas a tu familia. Chicos, entonces ahora viene reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Leer un texto relacionado al Bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. Ahora responde. ¿Qué información te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces luego completas este cuadro. En este cuadro están tus criterios de evaluación que te mencioné al iniciar nuestra clase. Reflexiona muy bien, reflexiona si lo estás logrando y si crees que necesitas ayuda, o sea, necesitas mejorar, pues recapacita, ¿en qué debo mejorar? ¿No? Y entonces pides apoyo a un familiar o a tu profesora. ¿Listo? Muy bien, mis queridos niños y niñas, hasta aquí ha sido el trabajo del día de hoy. Espero haberte ayudado un poco en el logro de tus aprendizajes y nos vemos hasta el día de mañana. Chao y cuídate mucho.